Vamos a dejar lugar al pastor en esta mañana para recibir el mensaje de la palabra. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Algunos vinieron vestidos ya con su traje de mexicanos, ¿verdad? El hermano Guadalupe hasta su moño trae así bien puesto, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que también en esta semana que pasó, pues estamos recordando la independencia de nuestro país y hacemos celebración juntamente con todas las personas que están contentas, ¿verdad? Que se gozan, pero nosotros aún más como cristianos, porque recordamos que hubo un libertador que nos ha hecho libres de un poder que nos tenía esclavos, que es el poder del pecado y también el poder de la muerte y también el poder de la ley que nos tenía prisionados, condenados para morir eternamente. Y por eso es que celebramos, porque uno de los dones que Dios ha dado al ser humano es el don de la libertad, porque el hombre se hizo esclavo desde el momento en el que decidió pecar y decidió poner su voluntad bajo la voluntad del enemigo, bajo la voluntad del pecado, y entonces se volvió esclavo. Y desde ese momento empiezan las opresiones sobre el ser humano, opresión del enemigo sobre él y opresión de hombres sobre otros hombres, como también la opresión de los hombres en contra de las mujeres también y en contra de sus propios seres queridos. Así que encontramos, hermanos, la esclavitud en el ser humano como una cadena que se ha multiplicado. Pero para eso apareció el Señor Jesucristo, para hacernos libres. Y como dice el pasaje que se leyó al principio, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que hay libertades que no son reales, que son aparentes o que son meras ilustraciones o temporales, porque, por ejemplo, algunas personas piensan, bueno, México está celebrando su libertad, pero ¿de qué? ¿De qué estamos celebrando la libertad? Y ahorita que entramos en esta pandemia, algunos dicen, no, pues ya nos recluyeron a todos, perdimos nuestra libertad, teníamos libertad hasta la pandemia y ahora ya no tenemos libertad hasta cierto punto, ¿verdad? Que es posible que sea verdad, porque la enfermedad vino a traernos ciertos límites, vino a traer ciertas esclavitudes por las medidas de salud que se tienen que tomar. Sin embargo, hermanos, podemos ser libres, como cuando hacía las visitas a la cárcel, siempre dejaba claro a las personas que están adentro de la cárcel que no les va a servir de nada salir si siguen siendo esclavos de sus vicios, esclavos de sus malos hábitos, esclavos de todas sus prácticas pecaminosas, porque el mundo va a ser para ellos un peligro. Así que es mucho mejor que estén resguardados de todas esas tentaciones allá en la cárcel, aunque se oye un poco fuerte, pero a veces es mejor para esas personas que se queden en rehabilitación hasta que ellos ya sean verdaderamente libres de esos malos hábitos. Pero en la misma cárcel, si entregan su vida al Señor Jesucristo, ellos pueden ser libres verdaderamente. Y hay una alabanza que siempre cantaba con ellos, que es el de libre, yo soy libre. ¿Por qué? Porque pueden estar recluidos, pero pueden ser libres si entregan su vida al Señor Jesucristo. Y mucha gente fuera de esa cárcel también puede convertirse en esclavo si, hermanos, están aparentemente con una libertad, pero que todavía viven esclavizados de tantas cosas. Tan sencillo como pensar, hermanos, que hay gente que no puede servir a Dios, que hay gente que se le hace imposible buscar a Dios, y que nosotros que venimos a este lugar, hermanos, estamos demostrando la libertad con que el Señor nos hizo libre para servirle, para buscarle, incluso hasta para cantarle. Hay gente que no es libre ni siquiera para aplaudir cuando están alabando al Señor. Se les hace pesada las manos, les da hasta vergüenza ver quién lo está mirando que canta o que viene a la iglesia
iglesia. Hay gente que es una esclava de eso, de la pena, de la vergüenza, y que por esa razón no viene a la iglesia. Hay gente que no es libre ni siquiera de las cosas que son buenas. Son libres, son esclavos hasta de aquellos, hermanos, a los que ama. Fíjate, ¿por qué razón? Porque se le imposibilita servir a Dios precisamente por la gente que por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que cualquiera que ama más, padre, madre, hijos, familia, más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque es esclavo de esos tipos de amores que le capturan y que le impiden, porque hay gente que así condiciona. Ok, quieres decidir, elige entre servir a Dios y seguir conmigo. A ver, tú eliges en ese tipo de esclavitudes en el que muchas personas han caído. Y hay gente que son esclavos de sus captores también. Ya la vez pasada hablaba acerca del síndrome de Estocolmo, ¿se acuerdan? Y que es que las personas que son secuestradas se enamoran de sus secuestradores y ya hasta no quieren ser libres porque están enamorados de aquellos que los secuestraron, de tal manera que ellos mismos ya no desean ser libres. Y muchas veces la mentalidad del ser humano es así. Se enamoran tanto del pecado que no se dan cuenta el daño que les está causando el pecado, el daño que les está causando el mal, de tal forma, hermanos, que podemos ver cuántas personas aparentemente dicen soy libre y fueron a pegar el grito de que son libres, pero no son libres, sino que están viviendo esclavos en el día a día y no son verdaderamente libres. Por eso es que, hermanos, no pueden servir al Señor. Pero gracias a Dios por usted que está en este lugar y que el Señor le ha hecho libre para adorarle, para cantarle y para bendecirle. Y a mí me llama la atención el pasaje cuando dice seréis verdaderamente libres, porque todas las libertades que podamos tener no son verdaderas, no son reales. Las libertades son limitadas y son aparentes. Por ejemplo, aquí decimos en México, soy libre. ¿En verdad eres libre? ¿En verdad eres libre? No, pues sí soy libre. Entonces, ¿por qué no te vas de viaje a todo el mundo? Ah, pues porque no me alcanza el recurso. Entonces no eres libre para hacer lo que quieras. Tú tienes un límite en todo. Y en toda la vida, hermanos, en todas las áreas de la vida, siempre hay un límite. Las libertades humanas siempre van a tener un límite. Aún las aves, nos ven las aves volar y dice, quisiera ser libre como el viento, así como son libres esas aves, ¿verdad? Han pensado de esa manera, que libres como las aves, pero las aves también, aunque usted no lo crea, tienen cierta libertad. Hasta cierto tope, hasta cierto punto, ellos pueden ser libres para volar hasta donde alcanza el aire, pero no más. Hay límites en todo, y todo absolutamente tiene límites. Pero la libertad que el Señor Jesucristo nos da es una libertad que no tiene límites, es una libertad verdadera y genuina, no es una libertad ficticia, no, es una libertad real. Y es más, la palabra que se usa para libertad, de la liberación, es todavía en la Biblia como redención. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer Efesios 1, 7. Y en ese pasaje vamos a meditar en esta preciosa hora. Esperemos que entendamos, comprendamos qué es la libertad del Señor para nosotros, que tenemos y que se espera todavía, porque lo que el Señor ha comenzado, la libertad que nos ha empezado a dar, todavía no ha terminado. Va a continuar para nuestras vidas, va a seguir hasta que tengamos plena y completa libertad total en nuestras vidas. Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 7.
Dice la palabra del Señor, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre. A ver, todos decimos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa esto? Redención por su sangre. Vamos a verlo en esta hora. Dice, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre, según las riquezas de su gracia. Y la palabra que se usa para libertad es redención. ¿Qué significa redención? La palabra redención quiere decir libertad por precio. Eso significa, la palabra redención quiere decir no solo libertad, sino libertad por un precio. Habían varios ejemplos que se usan en el tiempo antiguo para hablar de la palabra redención, porque es la libertad que el Señor nos da. Se llama redención, así se llama. Esa libertad que hemos recibido de parte de Dios se llama redención. Redención quiere decir libertad por un precio. No solo libertad, sino libertad a un costo. Es cierto que es gratuito para nosotros, pero no significa que no tuvo un precio. Tuvo un costo, y un alto costo, que el apóstol Pedro dice que nos redimió a precio de su preciosa sangre, dice. Y cuando habla de la preciosa sangre, lo está comparando. Cuando dice preciosa, está hablando de un precio. Por eso se dice de precioso, es que tiene un costo. La sangre de Cristo, que es completamente diferente, no solamente la sangre de los corderos que eran muertos en aquellos tiempos porque eran animalitos, pero esta es sangre de un ser humano. Pero no solamente es un ser humano cualquiera, por eso es que la sangre de Cristo tiene un costo más elevado que cualquier ser humano, porque Él no solamente era un ser humano, sino que su concepción del Señor fue por medio del Espíritu Santo, de forma que su sangre no estaba contaminada con el pecado, con nada de lo que tiene que ver con el ser humano del pecado. Solamente del cuerpo de María fue tomado la parte humana, pero la parte del varón no fue tomado del hombre, sino que fue del Espíritu Santo. Así que viene la concepción. Ustedes saben, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, que como en Adán todos pecaron, el pecado se transmite por medio del varón. Así es como lo enseña la palabra del Señor. De tal forma que María recibe del Espíritu Santo esa concepción y no viene transmisión del pecado por medio del varón. De tal forma que el Señor Jesucristo, cuando Él recibe el cuerpo humano de parte de María, pero no recibe de José la parte humana que transmite el pecado, sino que lo recibe del Espíritu Santo. Así que el Señor Jesucristo es hombre porque su cuerpo, la parte humana, la toma de María, pero es Dios porque el Espíritu Santo concibe en el vientre de María a ese ser. Es el que hace y produce la concepción, de tal forma que el santo ser que nació sin pecado, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y entonces la sangre que corría en las venas del Señor Jesucristo, siendo humano, no era una sangre contaminada por el pecado, sino que era una sangre preciosa, una sangre inigualable, una sangre pura y santa. Y por esa sangre que no conoció pecado, a precio de esa sangre inocente, justa 100%, que fue derramada en la cruz, fue que nosotros fuimos redimidos o comprados cuando estábamos esclavos en la cárcel del pecado,
en la cárcel de la maldad, cuando estábamos sin esperanza, tras esos barrotes, podemos decir, que nos tenían condenado. Incluso la misma ley de Moisés nos tenía condenados, por cuanto todos habían pecado, judíos y gentiles, todos habían pecado y todos estábamos condenados. ¿Quiénes debían de morir? Usted y yo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por ejemplo, en Romanos 3:24, vamos a leer Romanos 3:24 y apunten estos pasajes, hermano, que les pueden servir para entender acerca de esa primera libertad que el Señor nos ha dado. Dice de esta manera: siendo justificados gratuitamente. Fíjense, siendo justificados. No dice que nosotros somos justos por nuestras propias obras, sino que fuimos, ¿qué? Justificado significa que hoy somos justos, sí, pero somos justos porque la justicia de Dios fue satisfecha. El pecado merecía ser castigado. Tú y yo merecíamos morir, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y quiénes habían pecado? Según el versículo anterior, por cuanto todos pecaron, usted y yo merecíamos morir. Pero ¿qué pasó? El Señor Jesucristo dijo: yo pago el precio. ¿Cuál es el precio de esta persona que ha pecado? De este hombre que es un pecador. ¿Cuál es el precio? Y la ley decía: debe morir. ¿Y saben qué dijo Jesús? Pues yo voy a dar mi vida por él, y yo voy a pagar el precio. Voy a derramar mi sangre por esta criatura. Así que él vino y murió en nuestro lugar, pagó la fianza, pagó el precio, el costo del pecado mío y del pecado tuyo. Y él entonces atribuye lo que ha hecho, nos los atribuye a nosotros, y eso se llama que somos justificados, porque ya no se debe nada a la ley. ¿Por qué no se le debe nada? Porque él ya pagó, ¿qué? La fianza, el costo, el precio. Y usted y yo ya no debemos nada. Eso se llama justificación, porque cuando vienen ante la ley dice: a ver, ¿ya se pagó el precio? Sí, ya se pagó. ¿Cuál era el costo? Era muerte. ¿Y murió el pecador? No, no murió el pecador, pero ya pagaron. Alguien ocupó su lugar, y eso se llama sustitución. Me sustituyó, ocupó mi lugar y murió por mí. Y ahora soy justo. Pero no soy justo porque yo haya practicado toda la ley. Soy justo porque toda la justicia de Dios ha sido satisfecha en Cristo Jesús. Él cumplió la exigencia de la ley, y ante Dios podemos ser gratuitamente justificados. Dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto pagaste? ¿Qué obra hiciste para que seas justificado? ¿Cuál? Absolutamente nada. Siendo justificado gratuitamente. ¿Por qué? A ver qué dice 3:24. Este es un texto muy bonito. Por su pura gracia. Y luego dice: mediante la redención. Esa es la palabra redención que aparece, que es mediante la libertad que tuvo un costo. Esa libertad que Cristo pagó por nosotros tuvo un costo. ¿Cuál fue? Su muerte en la cruz. Eso se llama redención. Ese es el costo. Cada vez que vean la cruz de Cristo, Él está diciendo: este es el costo que yo pagué por ti. Y eso es lo que costé yo, es lo que costó usted. La redención es su propia sangre que costó. Una sangre justa, inocente, y una sangre superior a la de los animales, de los toros, de los machos cabríos, que decía la ley. Es una sangre humana y divina también.
santa. Y ese es el costo de nuestra redención. ¿Cuánto costó? No costó solo en este sentido el derramamiento de sangre humana. Esa es la diferencia, ¿se dan cuenta? Entre proclamar una libertad parcial, digo efímera también, una libertad un poquito sombría, a una libertad verdadera, pagada verdaderamente por el Hijo de Dios, con un costo que es no la sangre de otros, sino su propia sangre. Esa es la primera parte de la redención. Y esa redención que hemos obtenido, pagado a precio de sangre, ahora nosotros tenemos que continuar esa redención. ¿Cómo se continúa esa redención? Si ya soy justificado, vamos a buscar en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Si ahora ya Dios me ha redimido, ha pagado el precio por mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si ya soy salvo y veo que fui comprado a un precio de sangre, ¿qué es lo que debo de hacer? Según Gálatas 5:1, ya soy libre, libre del pecado, me sacó de la cárcel. Ahora, la voluntad mía, si Él ya pagó el precio, vean qué es lo que pasa. Si Él ya pagó el precio de toda la humanidad, entonces, ¿por qué toda la humanidad no es salva de una vez? Porque ahí depende de la fe del que acepta o rechaza ese pago. Es como que tú llegas a la cárcel y ves a una persona y dices, eso es algo que yo quiero sacar a esa persona y rehabilitarla, y hay un precio. ¿Cuánto es? Son 5,000 pesos. Ok. O son 10,000 pesos, o son 20,000 pesos, o son 50,000 pesos. Ok, yo lo pago. Pago el precio. Pero ni me conoce, ni sabe quién soy, ni sabe por qué razón pagué el precio para que sea libre. Y le dice, ¿sabes qué? Eres libre. Ya pagaron el costo. Y él dice, no lo creo. Yo no creo que hayan pagado. Sí, ya tú eres libre. Ya tú no debes nada, ya te quitaron la deuda. Pero él dice, es que no lo creo. ¿Quién puede interesarse por mí si yo no tengo familiares? Si yo no tengo nadie que me haga un favor. Eso mismo está pasando con mucha gente. Cristo ya pagó el precio en la cruz, derramó su sangre. Ya tú eres libre, pero ¿sabes qué? Prefieres quedarte en esa cárcel de pecado porque no le crees. Porque esto es por fe, por medio de la fe, dice, siendo justificado por medio de la fe, gratuitamente. Pero el que no tiene fe, sigue en la cárcel, aunque Cristo ya pagó, ¿qué? El precio. ¿Y sabes qué es eso? Está despreciando la sangre de Cristo. El costo que Él pagó en la cruz, Él lo está despreciando porque no está creyendo de lo que Dios ha hecho por él. Pero todos aquellos que creen y aceptan y dicen, sí, Él pagó el precio, así que, ¿qué busco en esta cárcel? Ya estoy fastidiado de esta cárcel. Y a veces, el cristiano a veces un poquito al revés, porque dice, yo me voy de la iglesia porque me han tratado mal. Pero el mundo, ¿cómo los trata el mundo? Mire cómo los trata el mundo. ¿Acaso los mundanos piensan así? Me voy del mundo porque ya me está matando esta cárcel. Me voy del mundo porque mira el pecado cómo me trae. No piensan así. Y el cristiano piensa, me voy de la iglesia porque me tratan mal. No es cierto, porque si de tratar mal, ¿cómo te ha tratado el mundo? Y allá sigue, ¿sí o no? Sigue de mundano, a pesar de que el mundo lo está matando y lo está encarcelando. Pero ya tiene el síndrome de Estocolmo, ya ama al mundo que lo tiene secuestrado, ya no quiere ser libre. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces el Señor pagó el precio, pero solo son libres aquellos que por la fe lo aceptan. En el libro de Gálatas capítulo 5 se nos dice ahora, ya tenemos redención. ¿Qué vamos a hacer con esa redención presente?
Gálatas 5:1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si Él ya me redimió, ya me sacó de la cárcel, ¿qué razón tengo yo para volver atrás, hermano? Dígame una razón. Si Él ya me sacó de la cárcel, ¿por qué razón voy a volver? Como ese vicio de muchas personas que están en la cárcel y por fin logran cumplir su sentencia, salen, 8 días están libres, a los 15 días ya regresaron a la cárcel y por el mismo delito. ¿Qué razón tiene? Cuando el Señor dice, si ya les hice libre, ahora estén pues libres, con la libertad con que Cristo les hizo libres. Si Él ya les hizo libre, ya no regresen atrás. En el caso de los Gálatas y de Romanos, su captor era la ley. Ellos habían procedido, muchos de ellos, del judaísmo, y recibieron a Cristo y eran justificados por la fe. Pero ahora pensaban, si no guardo toda la ley, el Shabbat, las fiestas, si no guardo todo lo que las leyes dicen, pues ya estoy perdido. Y entonces le dice el apóstol Pablo, estén libres, con la libertad con que Cristo les hizo libres, viviendo bajo la gracia, y no estén de nuevo sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. ¿Cuál es ese yugo de esclavitud? Que era la ley, para tratar de cumplir todos los preceptos y mandamientos que están en la ley, 613 mandamientos, y por solo violar uno eres culpable de toda la ley. Y algunos querían dejar a Cristo, volver a la ley, y el apóstol le dice, estén libres, no estén sujetos de nuevo al yugo de esclavitud. Y hay muchos pasajes donde el apóstol Pablo les muestra que ahora en Cristo ellos han recibido una nueva vida. Por ejemplo, Romanos 7. En Romanos capítulo 7 se les dice que ellos han muerto a la ley en Cristo. Que cuando Cristo murió para cumplir la ley, y que nosotros por la fe morimos en Cristo. Cuando usted cree en Cristo, haz de cuenta que moriste en Él, a la ley. Y una vez que moriste a la ley, cuando Cristo resucitó en otra vida, que es la gracia, ya no bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley porque ya morimos a la ley. Y la pregunta de Pablo entonces es, si tú estás muerto, ¿cómo se te va a aplicar la ley? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes han visto que la ley viene a condenar a un muerto? A lo mejor solo en México pasa, ¿verdad? Porque hasta los muertos votan. Pero, ¿sabe? Los muertos no se les aplica la ley. ¿Por qué? Porque ya están muertos. Y si tú estás muerto en Cristo, moriste a la ley. Moriste a la ley, así que la ley no se puede enseñorear de un muerto. Y como resucitaste en nueva vida, resucitaste en la gracia de Dios. Así que para la ley, tú oficialmente estás muerto si estás en Cristo. No se te aplica ningún estatuto que está en la ley de Moisés, ya no. Ya tú eres libre. Eres libre porque Cristo murió, y cuando Cristo murió, tú también moriste con Él. Y cuando Cristo fue sepultado, tú fuiste sepultado con Cristo por fe. Y cuando Cristo resucitó, usted resucitó en nueva vida, ahora para andar en la gracia del Señor Jesucristo. Así que usted para la ley no existe porque usted está muerto. Ahora usted existe para la gracia de Dios. Viva en la gracia de Dios, vive en la libertad que Cristo te da. Sirva a Dios con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero en tercer lugar, la libertad todavía plena nos espera. ¿Por qué ahora estamos combatiendo en nuestro cuerpo? Porque estamos luchando.
para mantener esa libertad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en nuestro cuerpo mora el pecado. En ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 7, Pablo describe su lucha y describe la lucha de estar vivos, porque cuando está vivo hay esa lucha entre la carne y el espíritu, y esa lucha va a ser constante hasta que usted se muera como cristiano. ¿Por qué? Porque usted quiere servir a Dios, pero este cuerpo, su cuerpo de usted, tiene un principio, que es el principio del pecado. Todos los que son humanos tienen un cuerpo, y en este cuerpo, de carne y de sangre, mora el pecado, cristianos o no cristianos. Ahora, el mundano no tiene esa lucha. ¿Por qué no tiene esa lucha el mundano? Porque él no tiene la nueva naturaleza. Él hace lo que el mundo le pone a hacer y no tiene nada que desee las cosas de Dios. El cristiano sí tiene esa lucha. Lucha el cristiano en su cuerpo, porque tiene una nueva naturaleza en su cuerpo que quiere servir a Dios, pero su antigua naturaleza está luchando. Esa libertad todavía de la presencia del pecado no la tenemos. Hemos sido libres de la condenación del pecado. Hemos sido libres de la maldición del pecado, pero todavía no hemos sido libres de la presencia del pecado. El pecado todavía está presente en nuestros cuerpos como cristianos, y esa libertad todavía está pendiente. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace Dios? Vamos a buscar Romanos capítulo 8, Romanos 8, y entramos en esta última parte. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 17. Vamos a leerlo, dice así. En el 11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús en la resurrección, vivificará vuestros cuerpos mortales. Esta vivificación de este cuerpo mortal es una transformación que va a tener nuestro cuerpo. ¿Cuándo? En el día del arrebatamiento de la iglesia, y se llama la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu ha sido redimido, pero nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Va a ser transformado, y entonces ahí vamos a experimentar la libertad. Escuchen esto, hermano, una libertad hasta de el tiempo y del espacio. O sea que cuando sucede esa libertad, tu cuerpo que se enferma todavía, tu cuerpo que todavía siente cansancio, tu cuerpo que todavía tiene golpes, tu cuerpo que tiene defectos, va a ser transformado completamente. Y ya no vas a tener límites, ni siquiera para el tiempo. Ya no vas a envejecer. El envejecimiento no va a tener lugar en tu cuerpo ya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y no solo eso, no vas a sentir hambre, ya no vas a sentir sed, ni vas a tener necesidad de eso. Y también vas a poder trasladarte de un lugar a otro sin límite. No va a haber límite de espacio. Por ejemplo, en ese nuevo cuerpo dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta estaremos con el Señor. Imagínate la velocidad de que vamos a viajar. Esa es la redención de nuestro cuerpo. Eso va a ser libertad, porque usted ahora sí va a ser verdaderamente ¿qué? Libre. Ahora vamos a ver, estamos en Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no serán comparadas a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a tener una libertad
que van a manifestarse en nosotros dones espirituales ilimitadamente, poderes de Dios sobre nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo. Pero no solo eso, vean que dice, porque la creación fue sujeta, perdón, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que es en la redención. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por el que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. 23, perdón, era el 23. Y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo, la redención. Ya tenemos la de nuestra alma y nuestro espíritu, pero falta la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Sin embargo, ya tenemos un adelanto, tenemos al Espíritu Santo. Vamos a buscar dos pasajes más. Efesios 1, versículo 13 y 14, porque allí se nos habla de que los que hemos creído, oído el mensaje, creímos, en ese momento de que oímos el mensaje y creímos, después de haber oído y creído, recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a poner en nosotros un ¿qué? El Espíritu Santo se viene a convertir en nosotros en un ¿qué? Vamos a ver en Efesios 1:13, a ver, ¿cómo dice? En él también vosotros, en Cristo, nosotros, habiendo oído la palabra, después de oír la palabra, verdad, y habiendo creído el Evangelio de la salvación, fuimos sellados. ¿Fuimos qué? Sellados. Ahora son sellados. Por esa razón, oigan esto, hay una contradicción en aquellos que piensan que la vacuna es la marca de la bestia, porque el sello de Dios, que no es lo mismo sello que marca, marca es algo externo, marca. Sello es algo espiritual. Tenemos el sello. Todos los que tenemos el sello del Espíritu Santo, no le afecta absolutamente nada. En primer lugar, la marca es para el tiempo de la gran tribulación, después de que la iglesia no esté. ¿Por qué? Porque primero van a ser quitados todos los sellados. Esa protección que usted tiene, y lo voy a ejemplificar para que usted me entienda. La vacuna espiritual que usted tiene, te la puso Dios y se llama el sello del Espíritu Santo. Dios ya te vacunó espiritualmente, te puso ese sello. El sello de Dios está en tu vida. Por tanto, nada te puede afectar, ni lo que hagan en tu cuerpo involuntariamente, porque aparte de esto, la marca de la bestia va a ser un rechazo voluntario de Dios y una aceptación voluntaria del nombre del anticristo, que ni sabe quién es, y por eso no existe todavía la marca de la bestia. Todo es preparativo, todo se está preparando hacia allá, todos estamos conscientes que hacia allá vamos, o va el mundo, porque nosotros vamos a ser quitados antes. Pero lo que yo quiero explicar es cómo el sello de Dios te ha apartado para Él. Te selló Dios, y por lo tanto, ¿hasta cuándo te selló? Hasta el día de ¿qué? De la redención de tu cuerpo.
cuando tu cuerpo va a ser completamente redimido. Así que hoy tu cuerpo está expuesto a que se enferme, a que tenga debilidad, pero eso no afecta el sello de Dios en tu vida. Ninguna cosa que te pongan exteriormente va a afectar el sello de Dios en tu vida, porque ese sello es el mismo Espíritu Santo y es más poderoso que cualquier sustancia sobre esta tierra. Aleluya, Sí, gloria a Dios. que el veneno, si te están, alguien dijo, es que te están poniendo veneno, pues no le afecta al Espíritu Santo en tu cuerpo, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. El Espíritu Santo te ha puesto ese sello y te ha protegido hasta el día de redención. La redención es, todavía no estamos en la total libertad de nuestro cuerpo, de nuestro alma sí. No temas al que mata tu cuerpo, porque el alma no puede tocar, porque esa alma está sellada ¿por quién? Por el Espíritu Santo hasta el día de ¿qué? De la redención. Así que no te llenes de miedo, que ya tienes la marca de la bestia. Si tienes el sello del Espíritu, ¿cómo vas a tener la marca de la bestia? Si el Espíritu Santo te selló hasta el día de la redención, cuando tu cuerpo débil va a ser transformado. Esa es la redención de nuestro cuerpo, dice Romanos capítulo 8 versículo 23, hasta la redención de nuestro cuerpo. Amén, aleluya. ¿Y qué es lo que está enseñando este pasaje? Está enseñando que esa protección está sobre nosotros para nuestra salvación. No importa que este cuerpo se vaya debilitando, porque es un cuerpo de pecado y es un cuerpo de muerte. No se preocupe. Pero tu alma no lo pueden tocar porque tienes el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Ahora, hay algo interesante allá, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, dice que los 24 ancianos que representan a la iglesia se postran delante del Señor antes que comience la gran tribulación. Antes de eso, se postran delante del Señor, tiran sus coronas porque han sido coronados, y ellos adoran a Dios y dicen: Señor, tú eres digno porque con tu sangre nos has redimido. Redimido es, has pagado el precio por mi libertad. Y la redención no es para los ángeles, así que esos son seres humanos redimidos. ¿Redimidos de qué? Si ellos dicen que han sido redimidos, quiere decir que han sido transformados en su cuerpo. Por lo tanto, antes, mucho antes que venga la marca de la bestia, va a aparecer la bestia. Y antes que aparezca la bestia, la iglesia tiene que ser sacado de aquí, porque con tu sangre nos has redimido. Significa que ya vino la transformación de esos seres humanos y que hay seres redimidos ya en Apocalipsis 5 en el cielo, y son seres humanos que han sido transformados. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Fuimos sellados hasta el día de redención. ¿Y cuál es el día de redención para la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia. Así que Dios nos selló hasta el arrebatamiento de la iglesia. Así que lo que tenemos que preocuparnos no es si te van a poner o no la marca de la bestia, sino que el sello del Espíritu Santo esté en tu vida hasta el día de la redención. Eso es lo más importante. Así que en este momento, hermano, yo te voy a invitar a que esperes esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando seremos verdaderamente libres, ese es el momento, hermano. Cuando Cristo venga y transforme nuestro cuerpo, ese es el momento de nuestra verdadera libertad. Nuestra salida de Egipto, que es este mundo, va a ser nuestra partida de este mundo cuando Cristo venga por nosotros. Y entonces, que se queden a discutir lo demás aquí con la marca de la bestia, ¿verdad? Nosotros nos vamos con el Señor porque ya no necesitamos la marca, tenemos el sello. No les dije la diferencia. Marca es una cosa exterior que se le pone a los animales, y eso va a ser el anticristo. Sello no.
Sello es algo especial, espiritual de Dios. No es lo mismo marca que sello. Apréndalo, porque nosotros no estamos esperando la marca, porque no somos animales. A ellos los van a marcar. Nosotros ya tenemos el sello porque somos hijos de Dios, protegidos por el mismo Dios. Pónganse de pie y adoremos el nombre del Señor en este momento. Adorémosle en esta hora. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, porque tu presencia y tu Espíritu Santo está con nosotros. Nos has hecho libres, Señor, para servirte. Y esperamos ese momento glorioso cuando nuestra libertad sea completa, sea total, en la redención de nuestro cuerpo. Esperamos ese momento cuando la transformación en nuestra alma sea, Señor, una realidad, y en nuestro cuerpo, en el cual estamos en una lucha constante, y en nuestro cuerpo de pecado, en el que entramos, Señor, en un conflicto constante, seamos cambiados y seamos transformados. Anhelamos ese momento, la redención de nuestro cuerpo, la redención final, cuando ese costo va a ser aplicado totalmente en nosotros y seremos libres de la presencia del pecado. Hoy somos salvos del poder del pecado, de la condenación del pecado, pero en el rapto seremos salvos de la presencia del pecado. Ya nada podrá enseñorearse más de nosotros, porque no estaremos ya completamente bajo este cuerpo, sino un cuerpo hecho potencialmente para adorar a Dios, para agradar a Dios, para servir totalmente a Dios, sin cansancio, sin ninguna limitación, sino bajo tu poder, Señor. Seremos verdaderamente libres. Esa libertad gloriosa de los hijos de Dios es la que esperamos. Esa libertad gloriosa es la que anhelamos. Esa libertad gloriosa, Señor, es la que nosotros queremos. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos ayudes a seguir adelante, y que ese sello del Espíritu Santo que nos has dado, ese sello que es hasta el día de redención, pueda ser en nosotros esa esperanza que nos ponga los ojos en Jesús en el momento que seamos redimidos. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, gracias por esta libertad que nos tienes prometido, Señor, y que anhelamos con tanto ánimo y con tanto gozo ese momento, cuando partir de esta tierra será estar presente contigo, Padre, para adorar y bendecir tu nombre. El momento cuando los redimidos estemos en gloria. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios.